mujeres poderosas, guerreras implacables, figuras divinas que desafiaron el destino? No fueron simples espectadoras del Olimpo, sino arquitectas de victorias, tejedoras de destinos y dueñas de un poder que hizo temblar incluso a los titanes. Hoy exploraremos a las diosas griegas que no solo reinaron desde el trono del poder, sino que empuñaron armas, trazaron estrategias y lucharon con una ferocidad que resonó en cada rincón del mundo antiguo. ¿El resultado? Un legado que perdura miles de años después. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Nació armada de la cabeza de Zeus, protectora de héroes como Odiseo y Perseo. Simboliza la inteligencia en combate, contraria a Ares, dios de la violencia irracional. En los albores del tiempo, cuando el Olimpo aún resonaba con las disputas de los dioses y el mundo se moldeaba entre el caos y el orden, nació Atenea, la hija predilecta de Zeus. Su llegada al mundo fue tan extraordinaria como su destino. Surgió completamente armada, con una lanza en una mano y un escudo en la otra, mientras un grito de guerra salía de sus labios, resonando en las alturas del cielo. Había emergido de la frente del rey de los dioses, después de que éste sufriera un insoportable dolor de cabeza y Hefesto, el herrero divino, le partiese el cráneo con un hacha. Así, desde el primer instante, Atenea demostró ser diferente, portando no solo la fuerza de las armas, sino también la luz de la inteligencia, con ojos tan penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. La sabiduría encarnada. Atenea se convirtió en la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes prácticas, siendo venerada tanto por dioses como por mortales. A diferencia de Ares, quien representaba la furia descontrolada y el derramamiento de sangre, ella encarnaba la táctica meticulosa, la justicia medida y la razón fría. Su presencia en la batalla no era un llamado al caos, sino al triunfo de la mente sobre la brutalidad. Los guerreros la invocaban antes de las grandes contiendas, pues sabían que, bajo su mirada, la victoria no dependía solo de la fuerza, sino de la astucia. Los mortales la veneraban como protectora de ciudades, pero fue en Atenas donde su legado se hizo eterno. La leyenda cuenta que compitió con Poseidón por el patronazgo de la ciudad. El dios del mar, en un gesto de poder, golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar un manantial de agua salada, símbolo de su dominio sobre los océanos. Atenea, en cambio, plantó una semilla en la tierra ática, de la cual surgió un olivo, árbol que daría sombra, alimento y aceite a su pueblo. Los atenienses, reconociendo que la verdadera grandeza no estaba en la fuerza destructiva, sino en la creación y la prosperidad, eligieron a la diosa como su protectora. Desde entonces, la ciudad llevó su nombre, y el Partenón se alzó en su honor, custodiando su sagrada estatua de oro y marfil. Guía de héroes, juez de mortales. A lo largo de los mitos, Atenea fue faro y escudo para aquellos héroes dignos de su favor. Cuando Perseo se enfrentó a Medusa, fue ella quien le entregó el escudo pulido como espejo, advirtiéndole que no mirara directamente a los ojos de la Gorgona. Gracias a su consejo, el joven héroe pudo decapitar al monstruo sin convertirse en piedra. En las traicioneras aguas del Mediterráneo, Odiseo, el astuto rey de Ítaca, sobrevivió a la ira de Poseidón y a los engaños de Circe porque Atenea veló por él. Ella, disfrazada de mentor o de simple marinero, le susurró estrategias en los momentos clave, recordándole que la paciencia y el ingenio eran armas más poderosas que la espada. Hasta Hércules, el semidios atormentado por sus 12 trabajos, encontró en ella una aliada. Cuando el héroe se enfrentó a las aves del lago Estínfalo, cuyos picos de bronce destrozaban a los hombres, fue Atenea quien le dio unas címbalas mágicas para ahuyentarlas. Sin embargo, su ayuda no era ciega. La diosa premiaba el coraje, pero castigaba la arrogancia. Y así lo demostró con Aracne, la tejedora mortal que osó desafiar a los dioses. La joven, orgullosa de su habilidad, proclamó que su destreza superaba incluso a la de Atenea. La diosa, tomando la forma de una anciana, le advirtió, pero Aracne persistió en su insolencia. Finalmente, Atenea la retó a un duelo de tejido. Mientras la diosa bordó escenas de la grandeza olímpica, Aracne hiló imágenes de los pecados de los inmortales. Aunque el trabajo de la mortal era impecable, su falta de respeto fue su perdición. Atenea, airada pero justa, la transformó en una araña, condenándola a tejer por siempre, pero sin gloria. La diosa entre los hombres. Aunque era una diosa virgen, Atenea no era distante ni indiferente. Se dice que tejía los destinos de los hombres con la misma precisión con la que elaboraba su propio peplo, el manto que vestía como símbolo de pureza y sabiduría. Su influencia se extendió más allá de la guerra.
enseñó a los humanos el arte de la navegación, para que dominaran los mares sin ofender a Poseidón, les mostró los secretos de la alfarería, para que moldearan belleza con sus manos, e incluso inspiró a las mujeres en el hilado, convirtiendo un simple oficio en una expresión de creatividad. Su espíritu era un equilibrio perfecto entre la fuerza y la prudencia, entre la justicia y la misericordia. Mientras otros dioses actuaban por capricho, ella meditaba cada decisión. Por eso, en los juicios de los hombres, su voto era el más temido. Cuando Orestes fue acusado de matricidio, fue el testimonio de Atenea el que inclinó la balanza hacia su absolución, estableciendo que la razón debía prevalecer sobre la venganza. El legado eterno. Con el paso de los siglos, cuando los altares del Olimpo cayeron en el olvido y los nombres de los dioses se convirtieron en mitos, el legado de Atenea perduró. Su imagen no se desvaneció en el tiempo, sino que se transformó, en la filosofía de Sócrates, en la estrategia de los grandes generales, en el arte que buscaba la perfección. Atenea, la de ojos brillantes como la luna, siguió siendo un símbolo eterno de que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la mente, no en la destrucción, sino en la creación. Y así, entre mito y realidad, su presencia aún se siente, en el susurro del viento que lleva una idea genial, en la serenidad de quien elige la sabiduría sobre la ira, en el olivo que sigue creciendo en la Acrópolis, testigo mudo de su promesa de paz. Mientras la humanidad busque respuestas, mientras luche por un mundo más justo y se aferre a la esperanza de que la inteligencia puede vencer a la barbarie, Atenea seguirá siendo su faro. Porque ella, más que una diosa, es la encarnación de que el conocimiento, cuando se usa con nobleza, es el arma más poderosa de todas. Afrodita, la diosa del amor y la belleza eterna. Encarnaba el amor físico, el deseo y la atracción en la mitología griega. Su belleza era tan poderosa que incluso los dioses caían bajo su influencia. En los albores del tiempo, cuando el mundo aún se estremecía bajo el caos primordial, surgió Afrodita, la más bella de todas las divinidades. Su nacimiento fue tan extraordinario como su destino. Emergió de la espuma del mar, formada por la sangre de Urano, cuando Cronos lo castró y sus restos cayeron sobre las olas. Las horas la recibieron en las costas de Chipre, vistiéndola con prendas doradas y coronándola con flores eternas antes de presentarla ante los dioses del Olimpo. Desde ese instante, su presencia irradió una luz que enamoraba a mortales e inmortales por igual, pues en su mirada ardía el fuego del deseo y en su sonrisa, la promesa de la pasión. La fuerza del amor y la discordia. Afrodita se convirtió en la diosa del amor, la belleza y el placer, gobernando tanto las uniones más puras como los deseos más ardientes. A diferencia de Atenea, que representaba la razón, o Artemisa, que encarnaba la independencia, Afrodita era el caos y la armonía del corazón humano. Su poder era tan grande que incluso Zeus, el rey de los dioses, temía su influencia, pues nadie, ni hombre ni dios, podía resistirse a sus designios cuando ella lo deseaba. Sin embargo, su don también traía consigo la semilla de la discordia. Fue su belleza la que desencadenó la guerra de Troya, cuando Paris, príncipe troyano, la eligió como la más hermosa sobre Hera y Atenea, recibiendo como recompensa el amor de Helena, la mujer más codiciada de Grecia. Este acto no solo desató una década de sangre, sino que demostró que el amor y la destrucción a menudo iban de la mano. Protectora de los amantes, castigo para los orgullosos. A lo largo de los mitos, Afrodita fue aliada de aquellos que amaban con sinceridad, pero despiadada con quienes despreciaban el amor. Cuando Pigmalión, un escultor que rechazaba a las mujeres mortales, se enamoró de su propia creación, una estatua de marfil llamada Galatea, Afrodita, conmovida, le dio vida para que su amor fuese correspondido. Pero también podía ser vengativa. Hipólito, hijo de Teseo, despreció el amor y juró lealtad eterna a Artemisa, rechazando cualquier contacto con mujeres. Afrodita, ofendida, hizo que su madrastra, Fedra, se enamorara perdidamente de él. Cuando el joven la rechazó, la desgracia cayó sobre su casa, llevando a la tragedia y la muerte. Incluso los dioses sufrían sus designios. Ares, el dios de la guerra, sucumbió a su pasión, y su romance secreto fue descubierto gracias a las redes de Hefesto, el esposo traicionado. Pero ni siquiera la humillación pública pudo apagar el fuego que Afrodita encendía en los corazones. La diosa entre los mortales. Aunque era una divinidad del Olimpo, Afrodita caminaba entre los hombres más que muchos de sus hermanos. Se dice que donde pisaba, las flores brotaban bajo sus pies, y su risa hacía que los pájaros cantaran con más dulzura. Inspiraba a poetas y artistas,
quienes buscaban capturar su esencia en versos y mármol, aunque ninguno lograba igualar su esplendor. Enseñó a los mortales el arte de la seducción, el lenguaje de las miradas y el poder del tacto. Pero también les mostró que el amor no era solo lujuria, podía ser devoción, como el de Psique y Eros, o sacrificio, como el de Orfeo, que descendió al inframundo por su amada Eurídice. El legado imperecedero. Con el paso de los siglos, cuando los templos griegos quedaron en ruinas y los nombres de los dioses se convirtieron en leyendas, Afrodita nunca desapareció. Su esencia se transformó en el susurro de los amantes, en la obsesión del arte por capturar la belleza, en el dolor y el éxtasis que solo el amor puede provocar. Afrodita, la de sonrisa irresistible y mirada que encendía almas, sigue viva en cada corazón que late por otro, en cada mano que busca otra en la oscuridad, en cada promesa hecha bajo las estrellas. Porque mientras exista el deseo, la pasión y la locura que solo el amor puede desatar, ella seguirá reinando. No como un recuerdo del pasado, sino como una verdad eterna, que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de construir imperios o destruirlos. Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad, presidía sobre las cosechas, los granos y las estaciones. Enseñó a la humanidad el cultivo del trigo y otras plantas esenciales. En los albores del tiempo, cuando los dioses del Olimpo repartían sus dominios, Deméter recibió el más sagrado de los dones, el gobierno de la tierra fértil, los campos dorados y el ciclo inquebrantable de la vida y la muerte. Su nombre significaba Madre Tierra, y no había fuerza más poderosa que su amor por todo lo que crecía bajo el sol. Vestida con un manto de espigas y coronada de amapolas, sus manos sostenían la abundancia del mundo, pero también conocían el dolor más profundo, aquel que hizo temblar al universo entero. La fertilidad encarnada. Deméter era la diosa de la agricultura, las cosechas y las estaciones. Su alegría hacía que los campos se vistieran de trigo, que los árboles se doblaran bajo el peso de sus frutos y que la humanidad nunca conociera el hambre. Los mortales la veneraban con ofrendas de grano y miel, pues sabían que sin su bendición, la tierra se volvería estéril. Pero su poder no provenía de la mera creación, sino del equilibrio sagrado entre dar y tomar. Deméter enseñó a los hombres a arar la tierra, a sembrar con esperanza y a cosechar con gratitud. Fue ella quien entregó a Triptólemo, el príncipe eleusino, un carro tirado por dragones alados y semillas de trigo, ordenándole que viajara por el mundo para enseñar a la humanidad el arte de la agricultura. Así, la civilización floreció bajo su mirada benevolente. El rapto de Perséfone y el invierno del alma. Sin embargo, el destino de Deméter cambió para siempre cuando Hades, el señor del inframundo, raptó a su hija Perséfone, la doncella de las flores. La tierra tembló cuando Deméter escuchó el grito de su hija, y desde ese momento, su dolor se convirtió en una maldición para el mundo. Abandonó el Olimpo y, disfrazada de anciana mortal, vagó por la tierra bajo el nombre de Doso, mientras su corazón se consumía de angustia. Donde pisaba, la vida se marchitaba, los campos se agrietaron, los árboles perdieron sus hojas y el hambre amenazó a la humanidad. Zeus, temiendo la destrucción de todo lo creado, intervino y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone. Pero el dios del inframundo había engañado a la joven, haciéndola comer 6 semillas de granada, el alimento de los muertos, lo que la ataba eternamente a su reino. Como compromiso, se decretó que Perséfone pasaría 6 meses al año con Hades y 6 con su madre. Así, cuando Perséfone ascendía a la superficie, Deméter florecía de alegría y el mundo reverdecía, primavera y verano. Pero cuando su hija descendía al inframundo, el dolor de Deméter sumía a la tierra en el frío y la esterilidad, otoño e invierno. La diosa que enseñó a los hombres a sufrir y renacer. Deméter no solo gobernaba los ciclos de la naturaleza, sino también los del alma humana. En Eleusis, donde fue recibida durante su búsqueda, estableció los misterios eleusinos, ritos sagrados que prometían a los iniciados una comprensión profunda de la vida, la muerte y la esperanza de renacer. Estos secretos, guardados bajo pena de muerte, consolaron a generaciones con una verdad simple pero poderosa. Así como el grano muere bajo la tierra para renacer en espiga, el espíritu humano trasciende la muerte. Aunque era una diosa de bondad infinita, también conocía la venganza. Cuando el rey Erisictón taló un bosque sagrado dedicado a ella para construir un banquete, Deméter lo maldijo con un hambre insaciable que lo llevó a devorar sus propias carnes en agonía. El legado que nunca muere. Con el paso de los siglos, cuando los templos de Deméter cayeron en ruinas y su nombre fue olvidado por muchos, su esencia permaneció.
En cada semilla que brota, en cada cosecha que alimenta a los pueblos, en el invierno que da paso a la primavera, Deméter sigue presente. Ella es la diosa que recuerda al mundo que el amor de una madre puede mover montañas, que el dolor es parte de la vida, pero también lo es la esperanza. Y aunque su historia nació en los mitos, su verdad es eterna. La vida siempre encuentra la manera de renacer. Perséfone, reina del inframundo y diosa de la primavera. Gobernaba el inframundo junto a Hades, pero también simbolizaba el renacimiento de la naturaleza cuando volvía a la tierra. Su ascenso anual marcaba el inicio de la primavera. En los verdes valles de Sicilia, donde la primavera nunca parecía terminar, vivía Perséfone, la hija radiante de Deméter, diosa de la tierra fértil. Con su cabello oscuro como la tierra recién labrada y su risa tan ligera como el viento entre las amapolas, era el vivo reflejo de la juventud eterna. Pero su destino no sería solo ser la doncella de las flores, sino convertirse en la soberana del reino de las sombras y, con ello, en la guardiana del equilibrio del mundo. La doncella de luz. Perséfone creció bajo la mirada amorosa de su madre, corriendo entre campos de trigo y jardines donde cada paso suyo hacía brotar lirios y azafrán. Los mortales la llamaban Coré, la doncella, y su presencia era sinónimo de fertilidad y alegría. Ninfas y dioses menores la adoraban, pues donde ella pasaba, la vida florecía con una intensidad milagrosa. Pero el cielo sobre Sicilia se oscureció el día en que Hades, el dios del inframundo, emergió desde las profundidades en su carro de ébano. Atraído por su belleza y deseando una reina para su sombrío reino, la raptó mientras ella recolectaba flores junto a sus compañeras. La tierra se abrió bajo sus pies, y antes de que pudiera gritar, Perséfone desapareció en la oscuridad, con solo un cinturón de flores cayendo sobre el pastico como prueba de su secuestro. El pecado de la granada y el nacimiento de las estaciones. Deméter, al descubrir la desaparición de su hija, sumió al mundo en un luto sin fin. Los campos se secaron, las semillas se negaron a germinar y la humanidad enfrentó el espectro del hambre. Zeus, presionado por la catástrofe, ordenó a Hades devolver a Perséfone, pero el dios de los muertos ya había cometido su trampa más astuta. Le había ofrecido a la joven 6 semillas de granada, el fruto de los muertos, y al comerlas, Perséfone quedó ligada eternamente al inframundo. El acuerdo final fue cruel pero justo. Perséfone pasaría 6 meses al año con Hades como su reina, y 6 con Deméter en la superficie. Así nacieron las estaciones. Cuando ascendía a la luz, su madre celebraba haciendo florecer la tierra, primavera y verano. Pero cuando regresaba al inframundo, el dolor de Deméter traía el otoño y el invierno. La reina de las sombras. Aunque al principio Perséfone fue una prisionera, con el tiempo abrazó su rol como soberana del inframundo. Gobernaba junto a Hades con justicia severa, recibiendo a las almas de los muertos y decidiendo su destino. Se convirtió en la guardiana de los misterios más profundos, aquella que conocía los secretos de la vida y la muerte. Su dualidad era única, era a la vez la diosa de la juventud eterna y la reina de los fallecidos. Los iniciados en los misterios eleusinos la veneraban como símbolo de resurrección, pues su historia enseñaba que incluso en la oscuridad hay esperanza de renacer. Mitos y encuentros. Adonis. Cuando Afrodita y Perséfone disputaron por el amor del mortal Adonis, Zeus decretó que pasaría 1/3 del año con cada una y el resto en libertad. Orfeo y Eurídice. Fue Perséfone quien, conmovida por la música de Orfeo, permitió que Eurídice regresara del inframundo, aunque el amor del poeta la perdería al volverse demasiado pronto. Sísifo. Ella fue quien castigó al astuto rey por intentar escapar de la muerte, condenándolo a su eterno tormento. El legado de la diosa que cambió el mundo. Perséfone no era solo una víctima, sino una figura de poder transformador. Su historia explica por qué la tierra duerme en invierno y despierta en primavera, pero también enseña que la oscuridad y la luz son partes necesarias de la existencia. En cada flor que rompe el suelo helado, en cada semilla que espera bajo la tierra, en cada corazón que renace del dolor, Perséfone sigue presente. Porque ella es la prueba de que incluso en el reino de la muerte, hay vida esperando su momento para florecer de nuevo. Artemisa, la diosa incansable de la luna y la caza salvaje. Guerrera virgen, defensora de mujeres y niñas. Castigó a quienes la desafiaron. Asociada a las amazonas. Bajo la luz plateada de la luna nueva, entre los bosques más profundos y las montañas más altas, corre Artemisa. Sus pies descalzos no hacen ruido al pisar la tierra, sus flechas nunca fallan su blanco, y su presencia es tan libre como el viento que acaricia los picos nevados.
Hermana gemela de Apolo, hija de Zeus y Leto, Artemisa no es como las demás diosas del Olimpo. No teje destinos como Atenea, no susurra promesas de amor como Afrodita. Ella es la cazadora, la protectora de lo salvaje, la doncella eterna que rechazó el yugo del matrimonio y las ciudades de los hombres para reinar en la naturaleza indómita. El nacimiento de una protectora. Artemisa llegó al mundo en la isla flotante de Delos, donde su madre, Leto, encontró refugio de la ira de Hera. Cuenta la leyenda que apenas nacida, ayudó a su madre a dar a luz a su hermano gemelo, Apolo, convirtiéndose así en protectora de las parturientas. Este primer acto marcó su carácter. Era ferozmente leal a quienes la necesitaban, pero implacable con quienes osaban ofenderla. Zeus, admirado por su determinación, le concedió todo lo que pidió cuando aún era una niña. Un arco y flechas, forjados por los cíclopes, como los de su hermano. La eterna virginidad, para nunca someterse a un esposo. Perros de caza más veloces que el viento y ninfas como compañeras, para que nunca estuviera sola. Montañas y bosques como dominio, lejos del ruido de los hombres. Y así, armada y libre, Artemisa se convirtió en la señora de los animales, la que decidía qué bestias vivían o morían, la que guiaba a los cazadores hábiles pero castigaba a los arrogantes. La cazadora y sus leyendas. El gigante Orión. El único hombre que logró ganar su amistad. Cazaban juntos, hasta que Apolo, temiendo que su hermana rompiera su voto de castidad, engañó a Artemisa para que lo matara con una flecha. Cuando descubrió la verdad, colocó a Orión en el cielo como constelación, para que la acompañara eternamente. Acteón, el cazador que osó espiarla mientras se bañaba. Artemisa lo transformó en un ciervo, y sus propios perros lo destrozaron sin reconocerlo. Ifigenia, cuando Agamenón ofendió a la diosa al presumir de ser mejor cazador, Artemisa detuvo los vientos que llevaban a los barcos griegos a Troya. Solo accedió a liberarlos si el rey sacrificaba a su hija. En el último momento, la diosa sustituyó a Ifigenia por una cierva y la llevó a Tauride, donde se convirtió en su sacerdotisa. La luna y su lado oscuro. Artemisa no era solo la cazadora radiante. Cuando la luna se ocultaba, revelaba su faceta más temible. Hécate, la diosa de la magia oscura, era su aliada en los caminos nocturnos. Sus flechas podían traer la muerte súbita a las mujeres, igual que Apolo lo hacía con los hombres. En Éfeso, donde se la veneraba como diosa madre, su estatua mostraba múltiples pechos, símbolo de fertilidad y abundancia. El legado de la diosa que nunca se doblegó. Artemisa no tiene templos en medio de ciudades. Su altar es el bosque, su techo el cielo estrellado. Las jóvenes griegas le ofrecían sus juguetes antes del matrimonio, pidiendo protección. Los exploradores murmuraban su nombre al entrar en territorios desconocidos. Hoy, cuando un lobo aúlla a la luna llena o un cazador respeta a su presa antes de disparar, allí está Artemisa. En cada mujer que elige su propio camino, en cada criatura salvaje que desafía la civilización, su espíritu permanece. Porque ella es el recordatorio de que hay fuerzas que ningún dios ni hombre puede dominar. La libertad, la naturaleza y la noche. Era reina del Olimpo, pero también una estratega implacable. Usó su poder para manipular guerras, como la de Troya, y perseguir a los enemigos de Zeus. En algunas versiones, lideró una rebelión contra Zeus, Gigantomaquia. Entre las cumbres doradas del Olimpo, donde las nubes se tejían como mantos de realeza, reinaba Hera. Majestuosa como la tormenta y hermosa como el amanecer, su mirada era capaz de helar la sangre de los dioses y su risa hacía florecer los jardines celestiales. Esposa de Zeus, reina de todos los inmortales, Hera no era simplemente la diosa del matrimonio, era su guardiana implacable, su defensora feroz y a veces, su verdugo más cruel. El nacimiento de una reina. Hera nació de Cronos y Rea, como sus hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Pero mientras ellos lucharon por dominar el cielo, los mares y el inframundo, Hera eligió un poder más sutil pero igual de poderoso, el orden sagrado de la familia y los juramentos. Tras ser salvada por Zeus de las entrañas de Cronos, se convirtió en su esposa, aunque la leyenda dice que el rey de los dioses tuvo que conquistarla transformándose en un pájaro tembloroso bajo la lluvia, despertando su compasión. Su boda fue celebrada con pompa divina, Gaia le regaló un jardín de manzanas de oro, y los ríos del Olimpo fluyeron con néctar en su honor. Pero detrás de la fachada de felicidad, Hera sabía que su esposo jamás sería fiel. La venganza como oración. Hera no castigaba a Zeus directamente, incluso los dioses temían su rabia, sino a sus amantes e hijos ilegítimos. Leto,
condenada a vagar sin encontrar tierra firme para dar a luz. Y con Acentó, transformada en vaca y perseguida por un tábano enviado por Hera. Heracles, a quien hizo enloquecer hasta matar a su propia familia. Pero también protegía a las mujeres traicionadas. Cuando Jasón abandonó a Medea, Hera la ayudó a escapar en un carro alado. Castigó al profeta Tiresias con ceguera por afirmar que la mujer disfruta del amor 9 veces más que el hombre. El pavo real y los ojos que todo lo ven. Su animal sagrado no era un símbolo de paz, sino de vigilancia. El pavo real, cuyas plumas llevaban los ojos de Argos, el gigante de 100 ojos que Hera había puesto a vigilar ahí con Acentó. Cuando Hermes lo mató, la diosa colocó esos ojos en las plumas del ave, recordando al mundo que nada escapaba a su mirada. Era más que una esposa ofendida. Aunque muchos mitos la pintan como celosa, Hera era también protectora de ciudades. En Argos y Samos se la veneraba como patrona. Guerrera, ayudó a los griegos en Troya después de que París la insultara al elegir a Afrodita como la más bella. Madre de Hefesto, Ares y Litía, diosa de los partos, y Hebe, la eterna juventud. El legado de la reina inquebrantable. Hera no era solo la esposa engañada, era la ley viviente del Olimpo. En cada boda griega, en cada juramento sagrado, en cada mujer que exige respeto, su presencia perdura. Porque Hera enseñó al mundo que el matrimonio no es sumisión, sino un pacto de poder, y que quien lo rompe, enfrenta la tormenta. Nike, la diosa alada de la victoria eterna. Entre el fragor de las batallas y el silencio tenso de las competencias, un aleteo de oro anunciaba su llegada. Nike, la diosa alada, descendía como un relámpago para coronar a los victoriosos. Sus pies no tocaban el suelo, sus sandalias dejaban estelas de luz, y en sus manos llevaba siempre una corona de laurel o una palma triunfal. No era una simple mensajera, era la encarnación misma del momento glorioso en que el destino inclina la balanza, el suspiro de gloria que separa a los héroes de los olvidados. Hija del gigante y la oscuridad. Nike nació de la unión entre Palante, el titán de la guerra estratégica, y Estigia, el río de los juramentos inviolables. Junto a sus hermanos, Felo, el fervor, Vía, la fuerza, y Crato, el poder, se alió con Zeus en la titanomaquia. Fue su lealtad lo que les concedió un lugar eterno junto al trono olímpico. Desde entonces, Nike se convirtió en la compañera inseparable de Atenea, la diosa que combinaba sabiduría y estrategia en la batalla. Las alas que decidían destinos. En la guerra, su presencia era crucial. Cuando los dioses se dividieron en Troya, Nike voló sobre el campo de batalla inclinando la balanza hacia los aqueos. En el deporte, los atletas olímpicos sacrificaban en su honor antes de competir. Una estatua suya en Olimpia mostraba cómo coronaba al vencedor mientras éste aún respiraba el polvo de la arena. En el arte, siempre representada en movimiento, con túnica ondeando y alas desplegadas. En la mano derecha llevaba una calpis, copa para libaciones, en la izquierda, un trofeo de armas. El simbolismo que trascendió el mito. La Victoria Samotracia, su estatua más famosa, erigida en Rodas, la muestra en la proa de un barco, con las alas abiertas y la ropa pegada al cuerpo por el viento marino. Un homenaje a triunfos navales. En Roma, se convirtió en Victoria, y su culto fue central para los emperadores. El Senado le dedicó un altar donde los generales depositaban trofeos de guerra. En la actualidad, su nombre y su silueta alada inspiran marcas deportivas y medallas, pero también algo más profundo, esa chispa indescriptible que sienten los que luchan hasta el último aliento. El secreto de sus alas. A diferencia de Eros, cuyas alas representaban el capricho, las de Nike simbolizaban *** la velocidad del instante decisivo ***. No había vuelta atrás cuando ella aparecía, su elección era irrevocable. Por eso, los griegos la esculpían sin pies, solo alas, porque la verdadera victoria nunca se detiene. Legado, hoy, cuando un atleta rompe una marca mundial, cuando un ejército en desventaja triunfa, o cuando alguien supera una batalla personal, ahí está Nike. No como una diosa lejana, sino como ese segundo en que el universo parece susurrar, este es tu momento. Las Amazonas. El ejército de hijas de la luna. Tribu de mujeres guerreras descendientes de Ares. En los confines del mundo conocido, más allá de los reinos gobernados por hombres, se extendía Temistira, una tierra de llanuras infinitas y ríos embravecidos. Aquí, bajo un cielo tan amplio como sus ambiciones, vivían las Amazonas, la nación de guerreras que desafió el orden patriarcal de la antigüedad.
No eran simples mujeres con armas, eran hijas de la guerra, devotas de Artemisa y Ares por igual, y su sola mención hacía temblar a los ejércitos más valientes. Origen, hijas de la discordia y el honor. Las amazonas nacieron de la unión entre Ares, dios de la guerra, y Armonía, la ninfa que personificaba el equilibrio. Pero su verdadera madre fue Hera, quien las bendijo con fuerza sobrehumana para castigar a los hombres que habían profanado sus templos. Se dice que se quemaban el pecho derecho para manejar mejor el arco. Criaban solo a las niñas, enviaban a los niños varones a tribus vecinas o los sacrificaban a los dioses. No conocían el matrimonio, pero una vez al año visitaban a los Gargarios, una tribu vecina, para concebir nuevas guerreras. Armas y tácticas que aterrorizaron a Grecia. Su estilo de combate era único. Hacha de doble filo, labris símbolo de su poder matriarcal. Arco compuesto, podían disparar mientras cabalgaban a galope tendido. Escudo en forma de luna creciente, homenaje a Artemisa. En batalla formaban el muro de espadas, una falange móvil donde cada guerrera protegía a la de su izquierda con su escudo, creando una barrera de acero y músculo. Las 12 reinas legendarias. 1. Pentesilea, luchó en Troya tras matar accidentalmente a su hermana Hipólita. Aquiles la venció, pero quedó tan impresionado por su valor que mató a Tersites por burlarse de su cadáver. 2. Hipólita, su cinturón mágico, regalo de Ares, fue el objetivo del 9º trabajo de Hércules. 3. Antianira, inventó el combate cuerpo a cuerpo amazónico. Antianira significa la que enfrenta hombres. 4. Otrera, fundadora de Efeso y madre de Pentesilea. Batallas que cambiaron la historia. La invasión de Atenas, Teseo raptó a Antíope o Hipólita, según la versión, provocando una guerra donde las amazonas llegaron a sitiar la Acrópolis. La guerra de Troya, Pentesilea y sus jinetes lucharon del lado troyano. Según Virgilio, mató a 7 héroes griegos antes de encontrar a Aquiles. Contra Hércules y Belerofonte, ambos héroes derrotaron contingentes amazónicos, pero a un costo sangriento. El culto secreto, Artemisa y la luna negra. Las amazonas no construían templos, adoraban a Artemisa Tauropolos, la decapitadora de toros. Hécate Trivia en encrucijadas lunares. Ares en Yalios, dios de la masacre, en piedras sin tallar manchadas con sangre menstrual. Su ritual más sagrado era la danza de las espadas. En luna llena, clavaban armas en la tierra y bailaban alrededor hasta entrar en trance, bebiendo una poción de belladona y sangre de loba. ¿Qué fue de ellas? Los historiadores griegos decían que Alejandro Magno se encontró con su reina Talestris, quien quiso concebir una hija con él. Algunas sobrevivientes fundaron ciudades escita donde las mujeres cazaban igual que los hombres. En África, las amazonas de Dahomey, siglo XIX, mantuvieron su legado. Eran la guardia personal del rey y luchaban desnudas para mostrar que el miedo no las tocaba. Legado, más que un mito. Las amazonas nunca desaparecieron. En cada mujer que empuña un arma para defender su tierra. En las soldaderas de la Revolución Mexicana. En las guerrillas femeninas kurdas de hoy. Son el recordatorio de que la historia la escriben los vencedores, pero la resistencia la escriben ellas. Las Eriñas. Las vengadoras de sangre y ley antigua. Perseguían a los culpables de crímenes sangrientos. En las grietas más profundas del inframundo, donde ni siquiera los rayos de Hades penetran, habitan las Eriñas. No son diosas, ni monstruos, ni fantasmas, son la ley hecha carne, la maldición con alas, las furias que persiguen a los culpables más allá de la razón o la piedad. Sus nombres son Alecto, la implacable, Megera, la celosa, y Tisífone, la vengadora del asesinato, y su justicia no entiende de perdón. Origen, sangre de Urano y la primera venganza. Las Eriñas nacieron de las gotas de sangre que cayeron cuando Cronos castró a Urano. Son hijas de la noche, NYX, y el caos primordial, pero también hermanas de las Moiras, las Parcas, porque su venganza es el destino mismo. No sirven a Hades, son fuerzas autónomas, anteriores a los dioses olímpicos. Odian a Apolo y Atenea, porque estos defendieron a Orestes tras matar a su madre Clitemnestra. Su hogar es el Erebo, la oscuridad eterna, donde tejen redes de locura para los mortales. Apariencia, pesadilla hecha realidad. Los poetas las describen así. Alecto, cabellos de serpientes vivas, ojos inyectados en sangre. Lleva un látigo de escorpiones. Megera, rostro marchito, aliento venenoso. Sus lágrimas queman como ácido. Tisífone,
dos cabezas, una mira al pasado, otra al futuro. Gira sobre sí misma como un torbellino. Vuelan con alas de murciélago, pero también pueden caminar entre los hombres disfrazadas de ancianas o niñas pálidas. Métodos de tortura divina. No matan, huyen de dar muerte, porque su castigo es la eterna culpa. El remordimiento, susurran al oído del culpable los últimos pensamientos de sus víctimas. La locura, hacen que los asesinos vean fantasmas en cada espejo, como a Orestes. La maldición generacional, si el culpable muere, persiguen a sus descendientes. Su víctima más famosa fue Orestes, a quien atormentaron tras matar a su madre. Solo se calmaron cuando Atenea las convenció en juicio, creando el primer tribunal de justicia. Rituales para aplacarlas. Los griegos les dedicaban ofrendas negras, leche, miel y sangre de oveja negra en pozos sin fondo. El nombre prohibido, nunca se las llamaba Eriñas, las iracundas, sino Euménides, las benévolas, para no despertar su ira. Sacrificios de corderos preñados, simbolizando que la venganza no debía nacer. ¿Dónde están ahora? Las Eriñas no han desaparecido. En el síndrome del impostor que carcome a quien traiciona. En los traumas heredados de familias rotas. En ese dolor fantasma que persigue a los criminales aunque nadie los descubra. Son la conciencia colectiva que grita, alguien debe pagar. Hécate, la reina de los umbrales y la magia oscura, ayudó a Deméter en su búsqueda de Perséfone. En los cruces de caminos donde tres senderos se encuentran, cuando la luna está negra y los perros aúllan sin razón, allí se aparece Hécate. No es una diosa de luz como Apolo, ni de orden como Atenea, es la soberana de lo que está entre los mundos, la que sostiene las llaves del inframundo, la que conoce los nombres secretos de todos los demonios. Los hombres la llaman la diosa de las tres caras, pero los sabios susurran que en realidad tiene 1000. Origen, la titanide que traicionó a los suyos. Hécate es hija de los titanes perses, Destrucción, y Asteria, las estrellas caídas. Cuando Zeus derrocó a Cronos, ella fue la única titánide que no fue desterrada, porque ayudó a los olímpicos en la guerra. Como recompensa, recibió dominio sobre tierra, mar y cielo, única entre los dioses. Un ejército de almas condenadas, las Lámpades, que llevan antorchas en sus procesiones nocturnas. El derecho a vagar por todos los reinos, incluso el de Hades. Sus tres rostros, y lo que esconden. La doncella, luna creciente, porta una antorcha y abre los caminos. La madre, luna llena, lleva un látigo de serpientes y teje destinos. La anciana, luna nueva, empuña un puñal y corta hilos vitales. Pero en los rituales secretos se revelan sus otras formas. Una perra negra con ojos de fuego, su forma favorita para aparecerse. Un enjambre de murciélagos que chupan el aliento de los moribundos. Una mujer sin rostro cubierta de velos sangrientos. Magia negra, blanca y sangre. Hécate enseña hechizos que ni Circe ni Medea conocían. La Sepodai, maldiciones escritas con sangre menstrual en piel de lobo. El Parmaca, pócimas con raíces cosechadas bajo horcajos de árboles. La Nequía, ritual para hablar con muertos usando perros sacrificados. Sus herramientas sagradas. El Hecateion, espejo de obsidiana que muestra el futuro en pesadillas. El Estrofalos, rueda de cobre con letras mágicas que gira sola. La cuchilla de las liminales, afilada con lágrimas de espectros. Sus seguidores, los hijos de la noche. Brujas de Tesalia, invocaban a Hécate para volar con ungüentos hechos de niños no nacidos. Los psicopompos guiaban almas perdidas con antorchas bendecidas por ella. Asesinos sagrados, en Efeso, sus sacerdotes estrangulaban víctimas con cordones de lana negra. El ritual más temido era la cena de Hécate. Se dejaba comida, huevos, pan negro y miel en encrucijadas a medianoche. Si al amanecer había huellas de perros, la diosa había aceptado el pacto. Si la comida estaba podrida, alguien moriría antes de la luna siguiente. Hécate en la guerra de los dioses. Ayudó a Deméter a buscar a Perséfone con antorchas que alumbraban incluso en el Tártaro. Envió a la monstruosa Escila a castigar a los marinos que profanaban sus costas. Protegió a Medea enseñándole cómo hervir el agua de la eterna juventud. Falló por culpa de los mortales, no por su magia. Porque los cristianos la temían. Cuando el cristianismo llegó a Grecia, convirtieron sus altares en santuarios a santos oscuros. Sus perros negros se volvieron demonios en los bestiarios medievales. La llamaron reina de las brujas en los juicios de Salem.
Pero Hécate sobrevivió, en el vudú, como Maman Brigitte, en el paganismo moderno, como guardiana de mujeres marginales, y en ese escalofrío que sentimos al pasar de noche por un cementerio. Atalanta, cazadora y guerrera, participó en la cacería del jabalí de Calidón. Entre los bosques de Arcadia, donde los robles susurran secretos antiguos y los jabalíes desafían hasta a los cazadores más valientes, corre Atalanta. Sus pies no dejan huellas, sus flechas nunca fallan y su nombre es sinónimo de una promesa inquebrantable: ningún hombre me dominará. Origen, la niña abandonada que fue criada por la fiera. Hija de Yaso, rey de Arcadia, y Clímene, Atalanta fue abandonada al nacer en el monte Partenio, porque su padre deseaba un varón. Pero la voluntad de los dioses era otra. Artemisa envió una osa para amamantarla, símbolo de fuerza salvaje. Los cazadores que la encontraron la llamaron Atalanta, igual en peso, porque su destino pesaría tanto como el de cualquier héroe. Creció más rápida que los ciervos, más astuta que los lobos y más mortífera que las flechas de Apolo. Armas y hazañas, la cazadora que humilló a hombres y dioses. El jabalí de Calidón participó en la cacería del monstruo enviado por Artemisa para castigar al rey Eneo. Atalanta clavó la primera flecha en el animal, robándole la gloria a héroes como Meleagro, quien se enamoró de ella y mató a sus tíos por insultarla. Los juegos fúnebres de Pelias, venció a Peleo, padre de Aquiles, en lucha libre, dejando claro que la fuerza no tenía género. El vellocino de oro acompañó a los argonautas, donde Jasón intentó relegarla a tareas femeninas, hasta que ella mató a un gigante de un flechazo en la garganta. La maldición de Afrodita y la carrera del destino. Su fama creció tanto que su padre la reclamó, pero con una condición: debía casarse. Atalanta, fiel a su juramento a Artemisa, propuso un desafío. Ganadme en una carrera y seré vuestra esposa. Perded y moriréis. Hipómenes, o Melanión, ayudado por Afrodita, usó manzanas de oro del jardín de las Hespérides para distraerla. Atalanta, curiosa como toda cazadora, las recogió y perdió por segundos. Pero este no fue un final feliz. Afrodita, enfurecida porque la pareja profanó su templo haciendo el amor allí, los convirtió en leones, que los griegos creían incapaces de aparearse entre sí. Atalanta rugió su furia por las montañas el resto de sus días, convirtiéndose en leyenda. Simbolismo, la feminidad salvaje que el mundo no pudo domar. Atalanta representa la autonomía femenina en un mundo de leyes patriarcales. La conexión con lo salvaje que la civilización intenta destruir. El precio de la curiosidad, como Pandora o Eva, pero también su poder liberador. Legado, la que corre en nosotras. Atalanta no murió. Sus pasos resuenan en cada mujer que elige no ser presa. En las atletas que rompen récords en deportes de hombres. En ese instinto que nos hace correr más rápido cuando el peligro huele a machismo. Los espartanos decían que sus espíritus guerreras eran hijas de Atalanta. Hoy, cada vez que una niña trepa un árbol sin miedo, la cazadora sonríe desde el mito. Las grallas y las gorgonas. Medusa, antes de ser maldecida, era una guerrera. Las guardianas malditas de los secretos arcanos. En los confines del mundo, donde el mar se confunde con el cielo en una bruma eterna, habitaban las gorgonas. No eran simples monstruos, sino la encarnación de lo prohibido, criaturas tan antiguas que los dioses olímpicos temían pronunciar sus nombres. De sus 3 hermanas, solo Medusa es conocida por los mortales, pero su historia esconde verdades más profundas. Eran las protectoras de los misterios que ni siquiera Hades osaba perturbar. Origen, hijas de los dioses primordiales. Las gorgonas nacieron de Forquis, el viejo dios de las profundidades marinas, y Ceto, el monstruo abisal. Eran 3. Esteno, la fuerte, la más implacable, con manos de bronce. Euríale, la de amplios dominios, inmortal y dueña de un grito que helaba la sangre. Medusa, la guardiana, la única mortal y la más famosa por su trágico destino. Originalmente, eran hermosas sacerdotisas al servicio de Atenea, pero su belleza las condenó. Apariencia, la belleza convertida en pesadilla. Antes de su maldición, las gorgonas eran adoradas por su belleza. Después, se transformaron en cabelleras de serpientes vivas, cada una con veneno distinto, parálisis, locura o muerte. Colmillos de jabalí y garras de león, para desgarrar a quien las mirara. Alas de oro, que resonaban como címbalos al volar. Escamas de dragón, impenetrables a las armas mortales.
pero su verdadero poder estaba en los ojos. Medusa petrificaba con la mirada. Euríale mostraba los peores miedos del observador. Esteno revelaba verdades tan duras que volvían loco. La maldición de Medusa, una víctima del poder olímpico. La historia más conocida es falsa. Medusa no fue maldecida por Atenea por profanar el templo con Poseidón. Era una sacerdotisa devota, violada por el dios del mar en el propio santuario de Atenea. La diosa, incapaz de castigar a Poseidón, transformó a Medusa para que ningún hombre pudiera lastimarla de nuevo. Sus lágrimas se convirtieron en víboras y su dolor en un arma. Desde entonces, Medusa fue condenada a vivir en una cueva en el fin del mundo, donde su mirada convertía en piedra a cualquiera que la buscara como trofeo. Perseo y la decapitación, un acto de sacrilegio. Perseo no fue un héroe al matar a Medusa. Usó un escudo prestado por Atenea, reflejando su propia cobardía. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale, lloraron su muerte con un lamento que aún resuena en los mares tormentosos. De su cuello cortado nacieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el gigante de la espada dorada, símbolos de que su esencia era pura, a pesar de todo. El verdadero poder de las gorgonas. No eran simples monstruos, sino guardianas de lo sagrado. Su sangre. La izquierda, un veneno que mataba incluso a los dioses. La derecha, podía resucitar a los muertos, usada por Asclepio. Su imagen se colocaba en templos y armaduras, Gorgoneión, para ahuyentar el mal. En los rituales secretos, se invocaba a Euríale para proteger a las mujeres violadas. Legado, de monstruos a símbolos de resistencia. Hoy, Medusa es reivindicada como símbolo feminista, víctima de violencia que convirtió su dolor en poder. Tatuaje de supervivientes, muchas mujeres lo usan como escudo contra nuevos abusos. Icono LGTBQ, por su transformación y rechazo a las normas. Las gorgonas no murieron. Esteno vaga en los huracanes, rompiendo barcos de aquellos que cazan monstruos por fama. Euríale susurra en los sueños de los cobardes, recordándole sus pecados. Medusa sigue petrificando, pero solo a quienes merecen convertirse en piedra. Las diosas mitológicas han inspirado culturas, guerras y leyendas a lo largo de la historia. Desde la sabiduría de Atenea hasta la belleza de Afrodita, cada una nos deja enseñanzas poderosas. ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre mitología, historia y misterios ocultos. Si te gustó el vídeo, dale like y compártelo con otros amantes de la mitología. Tu apoyo ayuda a que el canal crezca. Hasta la próxima, mitoaventureros.